Hay una idea que tenemos metida hasta el tuétano, casi como un reflejo. Para disfrutar más de algo necesitamos más. Más volumen, más velocidad, más azúcar, más de todo. Pero, ¿y si toda esa carrera hacia el exceso fuera en realidad una trampa? Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de un texto de neurociencia que, bueno, le da la vuelta por completo a esa idea. Su premisa es bastante radical. La llama el teorema de la resolución perceptiva. Y viene a decir que la satisfacción que sentimos no tiene que ver con lo intenso que sea el estímulo. Así que el plan es entender por qué, según esta fuente, buscar el placer en el más y más es una estrategia biológica condenada al fracaso. Y sobre todo, descubrir dónde está el truco para encontrar la satisfacción de verdad. Es que es un cambio de perspectiva total. El texto argumenta que hemos puesto el foco, en el lugar equivocado. Nos dice que el placer no está en la cosa que consumimos, no está en la canción, ni en la comida, ni en el paisaje. Es una respuesta que crea nuestro cerebro, una consecuencia de su capacidad para descodificar la información que le llega. Por lo tanto, lo que vamos a explorar es cómo la satisfacción más profunda, la más duradera, no viene de exprimir las fuentes externas, que al final se agotan, sino de ampliar nuestra mirada hacia adentro, de afinar nuestro sistema de percepción. De acuerdo, pues vamos a desmenuzar eso. El punto de partida del texto es un fenómeno que llama saturación sensorial. A ver, a primera vista suena lógico, te saturas de algo, pero me gustaría entender qué pasa de verdad en el cerebro cuando nos pasamos de rosca con los estímulos. ¿Por qué a nivel biológico, más no solo no es mejor, sino que puede ser peor? La clave es que nuestro sistema nervioso está diseñado para una cosa por encima de todo: detectar diferencias, matices. Es una máquina de análisis increíblemente sofisticada. Cuando le das un estímulo brutal, como un ruido ensordecedor o una pantalla con 1000 luces parpadeando, lo colapsas. Deja de poder analizar y pasa a modo supervivencia, a modo de defensa. La consecuencia biológica directa de esto es lo que el texto llama estrés cortical. Espera un momento. Estrés cortical. Suena bastante serio. ¿Estamos hablando de que el cerebro se estresa como una persona en un atasco? ¿O es algo más físico? Es mucho más físico. Piensa en el córtex cerebral, la parte más evolucionada de nuestro cerebro, como un procesador de altísima gama. El estrés cortical significa que le estás metiendo tantos datos y tan caóticos que su capacidad de procesamiento se ve superada. En lugar de generar una respuesta de placer o interés, lo que genera es una señal de alarma. Lo que podía haber sido una experiencia placentera se convierte en agobio, en una especie de niebla mental, de fatiga informativa. Claro. Es el sentimiento de estar viendo una serie y darte cuenta de que llevas 10 minutos sin enterarte de nada. Tu cerebro ha dicho basta. Entiendo, es como si se colgara el sistema operativo. Pero el texto va un paso más allá y aquí es donde me explotó un poco la cabeza. Habla de inflamación neurogénica. Estamos diciendo que el cerebro sufrió un daño físico real por un exceso de estímulos, como si se diera un golpe. Has dado en el clavo. No es ninguna metáfora. El texto explica que cuando el cerebro no puede encontrar un patrón, una lógica en ese bombardeo sensorial, no solo se bloquea, lo que hace es desconectar activamente los circuitos de recompensa. No es que no sientas placer, es que apaga el interruptor porque interpreta la situación como una amenaza. Y para defenderse activa cascadas bioquímicas que son en esencia proinflamatorias. A nivel microscópico, se genera una respuesta que es prima hermana de la que tendrías ante una infección o una lesión. El exceso de estímulo se traduce literalmente en una agresión biológica a nivel neuronal. Vale, esto cambia las reglas del juego. Si el camino del exceso nos lleva a un estado de dolor y defensa biológica, la verdad me siento un poco estafado por toda la cultura del más es mejor. Es una idea muy radical. Supongo que el texto no nos deja en ese callejón sin salida. ¿Cuál es la alternativa que ofrece? Por supuesto que no nos deja ahí. La alternativa es la idea central de todo el texto, la percepción aumentada. La solución no es buscar estímulos más grandes, sino todo lo contrario. Es entrenar al cerebro para que sea capaz de procesar una resolución de datos mucho mayor en un estímulo mínimo. Se trata de aprender a extraer un universo de información y de significado de algo que, a primera vista, parece insignificante. A ver si lo pillo con un ejemplo.
Sería la diferencia entre el subidón nervioso de tomarse 5 bebidas energéticas para sentir algo y el placer tranquilo y profundo de un catador de té que puede identificar decenas de matices en un solo sorbo. Ese es un ejemplo perfecto. El texto, de hecho, usa una comparación parecida. Habla del neófito, que necesita un estímulo gigantesco para apenas sentir una sensación grosera, casi burda, y por otro lado, el profesional de la percepción, que encuentra un universo en la nada. Justo a eso iba. Esa comparación entre el neófito y el profesional es provocadora, pero puede sonar a que hay una forma correcta y una incorrecta de sentir placer, ¿no? Es una buena objeción. Creo que el texto no lo plantea como un juicio de valor, sino como una descripción de una habilidad. Una habilidad que se puede entrenar. No naces siendo profesional de la percepción. Es como aprender a escuchar música. Al principio solo oyes ruido o una melodía simple. Con el tiempo y la atención empiezas a distinguir los instrumentos, la armonía, la estructura. Lo fascinante que describe el texto es la cascada neuroquímica que esto genera. Al captar esa microinformación, da ejemplos como la textura del aire en la piel, la diferencia de temperatura al pasar de sol a sombra, la sutileza de un aroma. El cerebro no responde con un pico de dopamina y su inevitable desplome posterior, que es lo que ocurre con los estímulos masivos. ¿Y qué hace entonces? Entra en un estado de coherencia neuronal. Imagina una orquesta donde todos los músicos tocan la misma partitura en perfecta sincronía. Eso es coherencia. Es un estado de orden, de armonía interna, de alta eficiencia. En contraposición, la sobreestimulación sería como si cada músico tocara una canción diferente a todo volumen. El resultado es puro ruido y caos. Esa coherencia, ese orden interno, es lo que el cerebro interpreta como una gratificación profunda y sobre todo sostenible en el tiempo. Y el texto llega a decir que este tipo de placer es potencialmente infinito. Eso, y perdona que sea escéptico, suena un poco a eslogan de autoayuda. ¿Lo respalda con algún mecanismo biológico creíble o es más una hipérbole filosófica? Es una afirmación muy potente, sí, pero tiene una lógica biológica aplastante. Es infinito porque no depende de una fuente externa, que por definición es limitada. Una tarta se acaba, una canción termina. Pero la capacidad de tu cerebro para encontrar nuevos matices y patrones en la realidad no tiene un límite conocido. Puedes pasarte la vida observando una simple hoja, y si tu percepción se vuelve cada vez más fina, seguirás descubriendo nuevos detalles. La red de sus nervios, los tonos de verde, cómo cambia la luz sobre ella. La fuente del placer se traslada de la hoja a tu capacidad de observar la hoja. Y esa capacidad, esa mirada interna, es la que no tiene fin. Entendido. Si la solución es percibir mejor, que suena muy bien en la teoría, la pregunta del millón es cómo se hace eso. El texto habla de una ingeniería de la percepción. Si estamos en un mundo que es ruido, caos y distracción constante, ¿qué herramientas nos da? ¿Una especie de manual de instrucciones para nuestro cerebro? Exacto. No es solo filosofía. Propone una herramienta muy concreta. El pilar de esa ingeniería es un concepto llamado interocepción. Es un término técnico, sí, pero la idea es muy sencilla. Es la capacidad de nuestro sistema nervioso para percibir con precisión y alta fidelidad lo que está pasando dentro de nuestro propio cuerpo. Es básicamente el arte de la escucha interna. El texto usa para esto una analogía que me pareció potentísima. Dice que alguien con una interocepción entrenada puede llegar a sentir su propio latido, el ritmo de su respiración o la tensión de sus músculos, como si fueran una obra de Beethoven. Es una idea brutal, convertir tu propio cuerpo en una fuente de asombro. Esa es la clave, pero seamos prácticos. Si estoy en una oficina ruidosa, con el teléfono sonando y notificaciones constantes, ¿qué hago? ¿Cierro los ojos y me pongo a buscar mis latidos? ¿Cómo se empieza a entrenar esto de una forma realista? Es la pregunta fundamental, claro. Pues la ingeniería de la que anda el texto consiste precisamente en un desplazamiento voluntario de la atención. No se trata de eliminar el ruido externo, porque a menudo es imposible. Se trata de reenfocar tu linterna atencional. En ese entorno de oficina caótico, en lugar de luchar contra el ruido, la propuesta es dirigir la atención a estímulos internos que son increíblemente sutiles y siempre están ahí. La sensación del aire entrando por la nariz, un poco más frío al inspirar, un poco más cálido al expirar, o la sensación del peso del cuerpo sobre la silla, o el contacto de los pies con el suelo. ¿Y qué se consigue con eso?
¿No es una forma de escapismo? Al contrario, al principio puede parecerlo, pero lo que ocurre a nivel cerebral es casi contraintuitivo. Cuando enfocas tu atención en algo tan sutil y ordenado como tu propia respiración, el cerebro deja de percibir el ruido externo caótico como la principal fuente de información. Lo recalibra, lo pasa a un segundo plano. Es como si el ruido de la oficina se convirtiera en un simple telón de fondo, sobre el que destaca la sinfonía ordenada de tu propio cuerpo. No eliminas el caos, pero recuperas la soberanía sobre qué información decides procesar en primer plano. Y eso lo cambia todo. Me quedo con esa palabra, soberanía. Es potente. El texto la conecta con otra imagen que me gustó mucho. Dice que el exceso de estímulos es como una luz cegadora que nos impide ver las estrellas. Las estrellas siempre están ahí, pero la luz de la ciudad nos ciega. La percepción entonces sería como aprender a ajustar el diafragma de una cámara para captar la luz justa y poder ver lo que antes era invisible. Exactamente esa es la idea. Y esto nos lleva a un concepto final en esta sección, que el texto llama el placer de baja entropía. Vale, otro concepto que necesita traducción. Placer de baja entropía. La entropía es una medida del desorden. Un estímulo masivo, caótico, tiene una entropía altísima. Procesarlo consume una cantidad enorme de energía cerebral, es agotador. El placer de baja entropía es justo lo contrario. La gratificación que obtienes al percibir la armonía y el orden de tu propio cuerpo, un sistema de bajísima entropía, muy ordenado, consume muy poca energía, es eficiente. Es la diferencia entre el esfuerzo mental de seguir una película de acción con explosiones constantes, que te deja agotado, y la calma energizante que sientes al resolver un pequeño puzzle. Según el texto, esa sensación de plenitud y control que nace de la baja entropía es biológicamente mucho más potente y satisfactoria que cualquier chute externo. Entonces, si unimos todas las piezas del puzzle, la conclusión a la que apunta el texto es bastante demoledora para nuestro estilo de vida. Viene a decir que la calidad de vida no mejora añadiendo cosas, ni buscando experiencias más intensas. Mejora, y cito, eliminando el ruido para poder percibir lo que ya está presente. Es una conclusión muy precisa, sí. Y el texto la refina un poco más. Dice que la verdadera diferencia entre el malestar crónico y el gozo no es otra cosa que la fidelidad con la que logramos captar nuestra propia existencia en tiempo real. Aquí vuelve a la figura del neófito y el profesional. El neófito del placer tiene una percepción de baja fidelidad, errática, como una radio mal sintonizada que solo capta ruido. Intenta captarlo todo de fuera y se agobia, porque no puede procesar nada con claridad. Y en el otro extremo estaría el profesional de la vida. Justo. El profesional de la vida es quien ha cultivado una percepción de altísima fidelidad, tan afilada y precisa que es capaz de encontrar y sintonizar la señal de la calma incluso en medio de la tormenta sensorial más salvaje. No necesita que el mundo se calle para encontrar la paz. Ha aprendido a encontrar la paz dentro de sí, afinando su capacidad de escucha interna. Esto desmonta por completo la idea de que necesitamos estímulos grandiosos, ¿no? La puesta de sol perfecta, la montaña imponente, para sentirnos maravillados. Totalmente. La idea no es que no disfrutemos de una puesta de sol, sino que no dependamos de ella. La clave no está en la grandiosidad del estímulo, sino en la gloria que nuestra percepción es capaz de extraer de él. Y esa gloria, dice el texto, se puede encontrar por igual en una pequeña planta que crece en una grieta del asfalto o en un rayo de luz que atraviesa el polvo en una habitación. La magia no está fuera, está en la calidad de nuestro filtro interno. Y si me permites, creo que hay una frase del texto que lo resume todo de forma magistral. Adelante. Dice: la satisfacción no es algo que se encuentra fuera, es la capacidad del cerebro de percibir la complejidad de lo sencillo sin caer en el agobio del exceso. Es una definición perfecta del cambio de paradigma que propone. La satisfacción no es una caza, es una habilidad. Y la sección concluye con una máxima casi poética, que es el broche de oro de todo el argumento. Sí. Termina diciendo: el placer más elevado es el silencio de los estímulos externos y el estallido de la percepción interna. Es la destilación final de la idea. La verdadera explosión de bienestar no es una implosión de estímulos que nos invaden, sino una explosión que nace de dentro hacia afuera, cuando nuestra percepción se ilumina.
Pues recapitulando un poco este viaje, hemos empezado desmontando la falacia de que más es mejor. Hemos visto cómo la hiperestimulación nos lleva al estrés cortical y a una especie de dolor biológico. Y hemos descubierto la alternativa, el poder de cultivar una percepción interna de alta fidelidad. La gran conclusión parece ser que la clave para el bienestar no es hacerse con una lista más larga de experiencias, sino afinar nuestra capacidad para percibir la maravilla que ya existe en la mínima expresión de la vida. Has resumido perfectamente el viaje. Es un cambio completo de estrategia vital, pasar de ser consumidores de estímulos a convertirnos en maestros de la percepción. Y con esto llegamos al final. Como siempre te dejo el escenario para ese último pensamiento, esa pregunta que nos deje dándole vueltas a la cabeza. Pues mira, el texto concluye con una afirmación muy rotunda. Quien aprende a percibir lo invisible deja de ser esclavo de lo ruidoso. Si esto es cierto, y si la satisfacción es la consecuencia de una percepción que ha aprendido a sintonizar la música de la realidad en su frecuencia más pura y sutil, la pregunta que a mí me queda flotando es: ¿qué increíble sinfonía ha estado sonando dentro de cada uno de nosotros todo este tiempo, esperando, simplemente, a que aprendamos a escucharla? Dos personas escuchan, no sé, la misma obra maestra de Mozart. Para una es una melodía agradable, un fondo para trabajar o lo que sea. Para la otra es un universo de detalles, de estructura, de pura emoción. Siempre me ha fascinado esa diferencia, ¿sabes? ¿Cómo puede el mismo sonido crear dos realidades tan distintas? Hoy vamos a meternos de lleno en los textos que hemos analizado para explorar precisamente eso. Esa brecha neurocognitiva que separa a un músico profesional de un oyente, pues como la mayoría de nosotros. La idea es entender por qué oír no es un acto pasivo, sino una construcción activa del cerebro. Y hay un dato en las fuentes que me dejó de piedra. Un profesional llega a captar y procesar hasta un 95% de la información de una obra. Es una barbaridad. Y un neófito apenas un 10%. La pregunta es inevitable. ¿Dónde demonios se queda el 85% que falta de la música? Es que esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, según apuntan todos los estudios, es, bueno, es contraintuitiva. Ese 85% no se queda en ningún sitio. Sencillamente, para el cerebro que no está entrenado, nunca llega a existir. El punto de partida que tenemos que asumir, y que lo cambia todo, es que la percepción musical no es una grabación pasiva. No somos un micrófono. Es un proceso de construcción activa. El cerebro de cada persona interpreta, organiza y, en cierto modo, crea su propia versión de la realidad sonora. Lo que oyes no es lo que suena, sino lo que tu cerebro es capaz de construir con eso que suena. Vale, creo que empiezo a entenderlo. Es como la metáfora que usaban en uno de los artículos, que me pareció brillante. Decían que es como mirar el océano. Ah, ¿sí? CEO no ve solo eso, se sumerge y ve el ecosistema completo, la arquitectura del fondo, las corrientes, cada pez como algo separado. Exacto. Es el mismo océano, pero son dos mundos perceptivos radicalmente distintos. Esa metáfora es perfecta, porque ilustra la diferencia entre dos modos de percepción, la sintética y la analítica. El oyente neófito, el que ve la superficie, tiene lo que llaman una percepción sintética. En la práctica, esto significa que oye la música como un bloque, una masa sonora homogénea. Que los instrumentos se funden. Se funden. No distingue con claridad la línea del violonchelo de la viola, simplemente oye las cuerdas. Sí, eso me suena totalmente. Es como un batido de sonido. Captas el sabor general, que es la melodía, y si va rápido o lento, el contorno. Pero no distingues los ingredientes. Justo. Y hay un detalle técnico crucial aquí. Su cerebro tiene un procesamiento que las fuentes llaman reactivo. Reactivo. Sí. Es decir, el cerebro reacciona al sonido con un pequeño pero significativo retraso. Una vez que el estímulo ya ha ocurrido. Primero suena la nota, y un instante después el cerebro dice, ¡ah! Ha sonado una nota. Siempre va un paso por detrás. Entiendo lo de la masa sonora. Me pasa constantemente. Pero me cuesta imaginar lo contrario. ¿Cómo sería escuchar esa masa y poder, no sé, separar mentalmente cada instrumento? Como si fueran voces distintas en una habitación. En eso consiste la percepción del profesional. En eso y en mucho más, el profesional tiene una percepción analítica y la habilidad central aquí es un concepto fascinante que se llama fisión auditiva. ¿Fisión?
Fisión, como la nuclear. Es la capacidad de romper esa masa sonora en sus componentes y seguir de forma simultánea múltiples líneas melódicas. Las fuentes mencionan que un director de orquesta puede seguir hasta 5 o 6 corrientes de datos independientes, a la vez. Espera. 5 o 6 a la vez. Eso no es escuchar. Eso es casi un superpoder. Es como seguir 5 conversaciones a la vez y entenderlas todas perfectamente. Suena a algo sobrehumano. Lo es, pero para su cerebro es un proceso natural. No solo siguen la melodía principal del violín, sino que a la vez su atención puede estar en la línea del bajo que da el soporte armónico, en las violas que rellenan, en el contrapunto del fagot que habla con la flauta. Todo a la vez. Todo a la vez. Como si cada instrumento fuera un personaje con su propia historia. Y no se queda ahí. Además de esa polifonía, captan la microafinación. La microafinación. Son variaciones de tono minúsculas, casi imperceptibles para un oído no entrenado, pero que definen si una nota está perfecta, un poco alta o un poco baja. Es lo que diferencia una orquesta de élite de un amateur. Calor. Perciben la articulación, que es la intención, el peso con el que se toca cada nota. Y lo más increíble, lo que decíamos del tiempo, su cerebro es proactivo. Usa la memoria de trabajo para anticipar constantemente el siguiente evento sonoro. O sea que su cerebro está haciendo predicciones a cada milisegundo. Precisamente. Y gracias a eso captan variaciones rítmicas de milisegundos, lo que se conoce como microtiming. Ese microtiming es lo que diferencia una interpretación robótica de una que tiene swing, groove o, en clásica, rubato. Es lo que le da el alma a la música. Y eso el oyente normal lo percibe como una sensación, pero el profesional lo analiza con precisión de cirujano. Exactamente. Esto es increíble, porque a ver, esto no puede ser solo prestar más atención o tener mejor oído. Suena a que el cerebro tiene que ser diferente a un nivel físico, estructural. No es un software distinto, es que el hardware ha cambiado. Has dado en el clavo, no es una metáfora. Los textos son unánimes. Es una transformación física y medible del hardware biológico. Y explican que esta reconstrucción del cerebro se apoya en 3 procesos clave. El primero, y quizás el más espectacular, es la mielinización. La mielina. Me suena de las clases de biología. Es la capa que recubre las neuronas, ¿verdad? Exacto. Es una sustancia grasa que actúa como aislante de las conexiones neuronales de los axones. Imagina un cable eléctrico. La mielina es el plástico. Con la práctica constante de esta escucha analítica, las vías neuronales del sistema auditivo se recubren de más y más capas de mielina. Y el resultado es asombroso. La información viaja hasta 100 veces más rápido por esas vías. 100 veces. Eso suena a una exageración. ¿Es una cifra literal o una forma de ilustrar un cambio muy grande? Es una cifra que proviene de estudios de neurofisiología. Obviamente, es un valor máximo, pero ilustra una transformación radical. Es la diferencia entre procesar un pasaje rapidísimo de Vivaldi con total claridad, nota por nota. Mientras el cerebro no entrenado todavía está intentando identificar el primer compás. Justo. Es como pasar de un antiguo cable de cobre a fibra óptica de última generación. El ancho de banda para procesar información se dispara. Entendido. Fibra óptica cerebral. Vale. ¿Cuál es el segundo pilar? El segundo es la expansión tonotópica. ¿Tono qué? Tonotópica. Dentro de nuestra corteza auditiva, todos tenemos una especie de mapa de frecuencias. Un grupo de neuronas para los graves, otro para los agudos. En un cerebro no entrenado, este mapa es bastante genérico, un poco borroso, por así decirlo. Pero en el del profesional, con los años de entrenamiento, ese mapa se expande físicamente y se especializa. ¿Se expande de verdad? ¿Ocupa más espacio físico en el cerebro? Sí, literalmente. Hay más tejido neuronal, más neuronas, dedicadas a discriminar sonidos con una precisión mucho mayor. Es una hipertrofia, como un músculo que crece. Vaya. Este terreno neuronal extra es lo que les permite percibir esas microafinaciones de las que hablábamos. Para el resto, 2 notas muy cercanas suenan igual porque activan el mismo grupo de neuronas genérico. Para ellos, activan grupos distintos. Por eso, pueden distinguir matices que para nosotros, a nivel neuronal, simplemente no existen. O sea que no es que no los oigamos, es que no tenemos las neuronas especializadas para procesar esa diferencia. El sonido llega, pero no tenemos el hardware para decodificarlo. Fascinante. ¿Y el tercero? El tercer pilar es el fortalecimiento del cuerpo calloso.
El puente entre los hemisferios. El gran puente de fibras nerviosas que los conecta. Los estudios de neuroimagen demuestran que en los músicos es notablemente más grueso y más denso. Y esto es crucial. Para analizar una obra compleja, el cerebro necesita combinar el análisis lógico y estructural del hemisferio izquierdo con la sensibilidad artística y la emoción, más del derecho. A ver si lo pillo. El cuerpo calloso es la autopista que conecta la ingeniería de la música con el arte. Es la analogía perfecta. Y en los músicos, ¿esa autopista tiene muchos más carriles por lo que no hay atascos? Exacto. Funciona como una superautopista de información, permitiendo que ambos hemisferios trabajen en perfecta y rapidísima sincronía. Mientras tanto, el oyente neófito sufre lo que las fuentes describen como un embotellamiento cognitivo. Sí, me siento muy identificado. La información no fluye igual, el sistema se satura. O te centras en la estructura y pierdes la emoción, o al revés. El músico no tiene que elegir. El embotellamiento cognitivo. Me pasa cuando intento escuchar jazz muy complejo o una fuga de Bach. Mi cerebro dice, basta. Vale, juntemos todas las piezas. Tenemos un cerebro que procesa la información 100 veces más rápido por la mielina, Ajá. que dedica más espacio físico a diferenciar sonidos por la expansión tonotópica, Eso es. y que tiene una conexión perfecta entre hemisferios por un cuerpo calloso más robusto. Ahora entiendo perfectamente de dónde sale esa brecha del 95 frente al 10%. Exacto. Ahora podemos conectar la biología con la estadística. El cerebro del neófito no es defectuoso, es un cerebro estándar, no especializado. Para ser eficiente en el día a día y no saturarse, su sistema operativo está programado para descartar el 90% de los datos musicales. Los considera ruido de fondo. Ruido de fondo o información no relevante. Se queda con lo esencial, la melodía y el ritmo. Es un mecanismo de supervivencia cognitiva. Pero el cerebro del profesional ha sido optimizado para justo lo contrario. No para descartar, sino para absorberlo todo. Ha sido recableado y optimizado biológicamente. Su potencia de cálculo se ha multiplicado de tal forma que puede procesar ese flujo masivo de datos sin ningún esfuerzo aparente. Porque su estado natural ha cambiado. Percibir la complejidad es su nuevo estado basal. Increíble. Y por eso la conclusión clave de las fuentes es muy potente. El profesional no es que escuche mejor, como si tuviera un mejor micrófono, es que su cerebro ha evolucionado para que percibir la complejidad sea su modo de funcionamiento por defecto. El secreto, como repiten los textos, no está en la intensidad del estímulo, sino en la agudeza de la percepción que se ha construido. Es una idea que lo cambia todo. No es que la música de Mozart sea simple para unos y compleja para otros, es que la música es intrínsecamente compleja. La diferencia está en la herramienta biológica que usamos para decodificarla. Es alucinante. Repasando. La brecha del 95 frente al 10%. La metáfora del océano, superficie contra fondo. Y lo más importante, la explicación biológica. Ese recableado. La mielina como fibra óptica, la expansión tonotópica como mapa en alta definición y el cuerpo calloso como superautopista. Y has mencionado a Bach, a Mozart. Esto explica por qué sus obras han sobrevivido siglos. Están construidas con tantas capas de complejidad que solo un cerebro entrenado puede apreciarlas del todo. Fueron compuestas por cerebros recableados para otros cerebros capaces de apreciar esa profundidad. Esto me hace pensar, si podemos recablear el oído de esta manera tan radical, ¿qué pasa con los otros sentidos? ¿Este principio se aplica a otras áreas? Absolutamente. Y para cerrar, hay una reflexión final que las fuentes plantean de manera muy insistente. Repiten que este principio, la clave no está en la intensidad de los estímulos, sino en agudizar la percepción, se aplica a todos los sentidos. Como un sumiller o un perfumista. Exacto. Mencionan el gusto de un sommelier, que detecta notas en un vino que para el resto son inexistentes, o el olfato de un perfumista. Pero luego van un paso más allá y dicen algo que me dejó pensando durante horas. Cito textualmente. Este principio se aplica a todos los sentidos, incluidos los sentidos todavía no descubiertos. ¿Sentidos no descubiertos? Eso suena a ciencia ficción, pero
Partiendo de todo lo que hemos hablado, tiene una lógica inquietante. Lo lees y nos deja con una pregunta final, una idea para que la audiencia la explore por su cuenta. Si el entrenamiento puede reconstruir de una forma tan radical nuestra percepción del sonido, transformando una simple melodía en una arquitectura viva de 6 capas, ¿a qué otras realidades, a qué otros universos de complejidad en nuestro día a día podríamos estar completamente ciegos? No porque no estén ahí, sino simplemente porque nunca hemos entrenado nuestro cerebro para percibirlas. ¿Qué nos estamos perdiendo?